Bueno, Florencia, nos volvimos a encontrar en el mismo lugar. Hoy es otro sábado ya, otro sábado, pero la verdad que me quedaron tantas preguntas por hacerte. Estabas explicando el sábado pasado, cuando nos despedimos, de qué manera fuiste ordenando todo ese cúmulo de información que obtuviste durante 6 años yendo, me lo estoy imaginando, no digo, no sé si todas las tardes, casi todas las tardes en la biblioteca. Sí. ¿Cuántas horas? Uy, muchísimas, la verdad que sí. ¿A qué hora? Pero tenías un plan metódico, voy a las 2 y me quedo hasta las 6 o hasta las 5 cuando cierra, voy a las 10. ¿Qué hacías? Sí, tenía días a la semana que iba. Porque además tenés la universidad. Claro, pues yo también doy clases. Y tenés familia. Sí. Pero bueno, por suerte, esto está bueno también decirlo, que yo tengo una beca de CONICET y la tuve durante todo mi doctorado, que lo que hace CONICET es pagarte por exclusivamente investigar. Entonces, mi trabajo de todos estos años, 5 años que dura la beca, fue investigar este problema. ¿Sí? Yo en CONICET me presenté en el 2017 con este proyecto de investigación, ¿sí? Presentas un proyecto donde decís quiero hacer esto de esta forma, una comisión de especialistas lo analizan y consideran si es factible o no. te dicen es viable o no. Sí, si es viable o no, ven tus antecedentes, si vos pareciera que lo puedes hacer o no también, en ese sentido son muy exigentes, y bueno, y tuve el privilegio de que me consiguieran la beca, y bueno, y ahí empezó, y entonces mi trabajo consistió en eso, en investigar, no solo en la Biblioteca Rivadavia, también consulté mucho el archivo de la nueva provincia, de acá de la ciudad, que tiene un archivo interesante con todos sus periódicos. Con todos los diarios, claro. Sí, tuve que viajar bastante y a consultar archivos de otros lugares, como por ejemplo a La Plata, al archivo de la provincia, que es muy interesante. ¿Y qué mirabas ahí? ¿Qué buscabas ahí? Y ahí busqué mucho lo que son los registros de tierras, las propiedades de las tierras, quiénes eran, o sea, quiénes las tenían, a quién se las habían vendido. Eso me permitió un poco... ¿Y eso tiene íntima relación con todo este proceso del que estamos hablando? Obvio, sí, sí. Lana, vaca, exportación y tierra. Y propiedad de las tierras, sí, 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 porque parte de la... ¿Grandes extensiones? Grandes y medianas, sí, sí. De los empresarios que nosotros analizamos, sí, grandes. Después, bueno, hay otras personas quizás... ¿En toda la zona? En toda la zona, sí. Nosotros incluso hicimos como una especie de cartografía de dónde llegaba esta zona de influencia, digamos, de Bahía Blanca, y pudimos detectar, bueno, el este pampeano, muy conectado con Bahía Blanca, Macachín, por ejemplo. Varios de los que estaban acá tenían tierras en Macachín, y también el Río Negro, o sea, toda la zona de chacras, Villarino, Patagones, bueno, es como que sobre todo estaba centrado en ese espacio. ¿Familias de Bahía Blanca? Sí, familias de Bahía Blanca. ¿Las mismas de las que estamos nombrando? Y bueno, obviamente en Torquín, Saavedra, digamos, todo lo que es el sur bonaerense, este pampeano y Nor Patagonia. Es un poco lo que concluimos, ese sería como esa zona de influencia de estos empresarios, y por ende también de Bahía Blanca, porque lo que hacían estos empresarios eran recolectar, digamos, las producciones de los que estaban de esas tierras y traerlas para acá para la exportación. Te imagino que sí. Cuando uno hace todo ese proceso de investigación y después lo ve traducido en el libro, ¿sentiste una enorme satisfacción o dijiste, pucha, me falta algo más, tendría que haber encarado por acá también? Siempre falta algo, sí. Siempre, eso, ¿no? Fue un tema, al terminar la tesis incluso fue un tema que para mí no estaba, pero bueno, nunca va a terminar, porque esto es en parte lo lindo, ¿no? Siempre surgen nuevas preguntas y algo se puede profundizar más, y seguramente hay un montón de documentos que no sé dónde están y nunca los pude encontrar, y esto está bueno. Por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado encontrar? Y yo trabajé con algunos testamentos y algunos juicios también de acreedores. ¿Qué fuiste, al archivo de tribunales? Sí, archivo de tribunales. Y en el archivo de La Nación, en Buenos Aires, guardan algunos testamentos también. ¿Del diario La Nación? No, no, de La Nación de... ¿Judiciales? Sí. Ah, de la justicia. ¿Y qué querías encontrar ahí? Y está bueno eso porque el testamento indica todo lo que dejaron, o sea, qué era lo que tenían estas personas. Y son muy completos, incluso dicen, bueno, esto se lo dejo a tal, y lo obtuve a partir de tal persona y me salió tanto, y bueno, y ahí uno va pudiendo tener más la cuestión material de cuánto salía en su momento una parcela de tierra, por ejemplo. Y eso encontré algunos, no pude encontrar todos. Eso es algo que sería interesante, pero bueno,
no sé, esas cosas se pierden mucho. Mira lo que se me ocurre preguntarte en este momento, a ver si hay algún, me imagino que sí, pero no lo sé. ¿Hay algún vínculo entre ¿cómo decirlo? La propiedad de grandes extensiones de tierra en aquel momento de determinadas familias y digamos, lo que se conoce, la terminación de la famosa campaña del desierto? ¿Tiene que ver? ¿Hay relación, sí o no? Obvio, sí, porque básicamente la gran puesta en producción de todas estas tierras se puede dar luego de que Julio Roca hace esta avanzada y genera, bueno, todo este genocidio hacia los pueblos originarios. A partir de ese momento se puede dar la puesta en producción sistemática, ¿no? Entonces, siempre me interesó esta cuestión. ¿Y cómo, familia Cano, cómo se hizo de toda esa fracción de tierra? ¿De prepo, por conveniencia política, por apoyatura? Claro, sucedía así. La campaña de Julio Roca, lo que se conoce como la campaña del desierto, fue financiada, ¿sí? Y quienes la financiaban luego obtenían una parte de esas parcelas. Sucedía que las financiaron las grandes familias de Buenos Aires. Claro. O sea, tenían tantas tierras algunas personas que no las podían poner en producción y no les interesaba venirse hasta este sur que estaba tan alejado. Entonces las fueron comprando y vendiendo y ahí se generó una especie de mercado de estas tierras que tenían un valor mucho menor al que tienen hoy en día. Y bueno, y ahí es cuando aparecen estos empresarios, que por lo general eran empresarios que no tenían una trayectoria previa, pero que al mudarse aquí y, por ejemplo... Empezaron a hacer la fortuna. Empezaron, sí. Muchos de ellos justamente dedicándose al comercio, ¿sí? Primero se dedicaban a este comercio de efectos agrarios y después pudieron obtener las tierras. O primero las arrendaban y luego a partir del trabajo y de un momento muy particular también de la economía internacional, en donde daba mucho rédito este tipo de producción, pudieron comprar las tierras. Pero corresponde a una situación bastante excepcional y tiene que ver con esto, con el avance y la puesta en producción de nuevas tierras que antes no estaban. Y eso digamos, tuvo un corte, como decías, en el 14 con la guerra, pero después vuelve a tomar impulso, me imagino, porque esta cuestión del país productor de materias primas se mantuvo, y no sé si no se mantiene. Sí, se ha reconfigurado, pero tiene una impronta muy importante. Sí, luego de la Primera Guerra vuelve, pero por ejemplo, ahí las tierras ya se elevan muchísimo en los precios y aparecen ya los conflictos, y aparece, por ejemplo, la Federación Agraria, los chacareros, aparece ya toda una cuestión social en el agro que la hace mucho más complejo, y que un poco todo eso va a eclosionar con la crisis del 30, que sí lo que hace es reconfigurar ya el esquema. En el mundo. Sí, en el mundo, el esquema económico. El mercado Victoria, como lo estudiaste, el auge que tuvo finales del siglo XIX, principios del XX, en la etapa que vos estudiaste hasta el 14. Sí. De alguna manera, uno de los tropezones, ¿hasta cuándo siguió? ¿Hasta el 50, hasta el 60, hasta el 40? En realidad, con su función porque bueno, la función del mercado Victoria es acopiar. Una especie de mercado concentrador. Sí, concentrador. Esto va a llegar hasta los 80 prácticamente. Los 80. Lo que va a cambiar es de gestión, digamos. Esto nace por iniciativa de una de las empresas del ferrocarril, que es la que tenía como gerente a Harding, que era Bahía Blanca Noroeste. Luego en el 14, Bahía Blanca Noroeste es comprada por el Ferrocarril Sur, que es la que también estaba acá en Bahía Blanca. Entonces en ese momento todo lo va a pasar a monopolizar Coleman. Por eso Coleman el dueño. Sí, empieza a tener más poder de la aún. famosa casa al lado del teatro. Así es, comienza a tener más poder aún. Y luego, bueno, con la nacionalización de los ferrocarriles en los 40, esto pasa al Estado, pero sigue teniendo su función de acopiadora, pero la va también a combinar con otras funciones muy ligadas al transporte, ¿no? Va a tener una configuración. Y en los 80 ya, un poco preanunciando lo que se viene en los 90, ¿no? Con la privatización, comienza de a poco a rentarse a diferentes privados, y hoy tenemos a Senasa, pero por lo general son todos privados, empresas logísticas. La últimos metros, ¿hacemos? Dale. Hacemos la pausa. Impresionante el libro y la tarea de investigación.
quiero volver a ese punto interesante de viejo curioso que sos, del libro de la langosta, porque eso, digamos, pinta el cuerpo entero y de alguna manera puede pasar hoy. No se llamarán langostas, se llamarán de otra manera, no se reunirán acá, no darán una vuelta por la Plaza Rivadavia, pero los negocios se terminan haciendo... En comidas, en ciertos lugares, en ciertos lugares, en algún que otro quincho, y ahí se tejen todos los negocios presentes y futuros, ¿no? ¿Cómo hay alguna idea, algún texto, algún archivo que determine de qué manera se creó eso de la langosta, donde estaban todos los poderosos? Sí, tenemos, bueno, en la Biblioteca Rivadavia tenemos esta revista comercial. ¿Así se llamaba? Se llamaba Revista Comercial, la dirigía Ricardo Ducós, que es otro de los empresarios que analizamos, y esta revista era la revista, digamos, del gremio de los comerciantes, que era el Centro Comercial de Bahía Blanca. Y ahí, ¿es una especie de incipiente de lo que luego fue la corporación o nada que ver? Sí, sería como una antesala, sí, como una antesala. Y bueno, y ahí en esa revista cuentan que cómo surgió la langosta, quiénes participaban, nombre y apellido de todos. ¿Eran muchos? Sí, en algunos momentos sí, porque con el tiempo se fue ampliando y después... No cualquiera podía entrar a la langosta. No, y aparte estaban los nombres ahí. También era todo un poco más público en ese sentido, ¿no? Que se mencionaba quiénes estaban, porque le daba cierto estatus. También Bahía Blanca era muy chica, bueno... Por ejemplo, eso era una especie de reconocimiento estar ahí. Entiendo. No cualquiera podía entrar a la langosta. Claro. Si entrabas a la langosta era como, miércoles, es poderoso. Y aparte te estás dedicando, ¿no? Ahora nadie se sabe quién va al quincho. Ponele. Dale. Así que sí, la verdad que es como una asociación bastante particular. Y nos ha quedado registro gracias a esto, gracias a esta revista en donde ¿Y qué cuentan ahí en esa revista de esos encuentros? Lo interesante de esa revista es que tiene un número especial que se llama el número de la langosta. Y ¿Que salía una vez? Sí, una vez al año. ¿Los 3 de febrero? Los 3 de febrero. Y cuentan un poco lo que hacían. Era una sociedad que en definitiva tenía un fin filantrópico hacia el final. Siempre terminaba la celebración y, por ejemplo, donaban algo al hospital municipal. Por lo general siempre al hospital municipal. Hay un pabellón incluso en el hospital municipal que dice que lo donó la langosta. Hicieron una biblioteca, terminaban así esas celebraciones de esa forma. En el medio de la festichola recaudaban fondos. Sí, nosotros eso lo analizamos a partir de un enfoque que es el enfoque de las redes empresariales, que lo han investigado algunos historiadores en Inglaterra, y que piensan en cómo estos eventos filantrópicos sirven para generar confianza entre las personas, ¿no? Entre las personas. Sí, entre las personas no que entre participan. ese grupo y la sociedad, entre interno, una cuestión interna. Estos autores dicen que la filantropía en general lo que permite es que yo sé que vos vas a responder por mí si estoy en problemas. Es como que te da esa confianza. Ellos, bueno, han hecho análisis en un conjunto de este tipo de... ¿Es una corriente historiográfica? De las historias de las empresas. Viene de la administración de empresas. Porque, bueno, justamente un poco el enfoque que hoy en día que está en boga con respecto a las empresas es que las empresas no siempre son recaudar o la cuestión de los números, sino que también hay toda una serie de redes sociales y culturales. ¿La famosa responsabilidad social empresaria? Eso sí, eso es un poco más moderno, pero claro. Sí, tiene que ver con eso, con un conjunto de cosas que son importantes analizar. Esa es la langosta, digamos, y todas estas entidades intermedias que de a poco se fueron creando hasta el 2014, ¿eran muy cerradas o permitían la incorporación de un nuevo rico, ponele, por decirlo de alguna manera? Nosotros identificamos que había alguna especie de renovación, por lo pronto hasta 1905. Empezamos en 1880, hasta 1905 aparecen nuevos apellidos, nuevos nombres, por lo general algún empleado que logró un ascenso, ¿sí? Como algún nuevo socio, algún yerno que ahora terminó siendo un nuevo socio, pero por lo general tenías que estar en este círculo, dedicarte a esa actividad y tener capital. Tener mucho capital. Sí, un obrero
No entraban. Un obrero que trabajaba acá pilando lanas o cueros no iba a entrar en esa asociación. Claro, claro. Por ejemplo, otra asociación que estudiamos es que llega hasta hoy en día, que es la única que sobrevive, que es la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Sí. Y lo que nos... Su creación es de aquella época. Sí, es muy antigua, es de 1894. Y nos llamó la atención que la sociedad rural es una sociedad por acciones. Entonces, si uno compraba acciones, podía participar. Fuese o no fuese productor agropecuario. Así es. Pero, por lo general, eran todos productores agropecuarios, excepto quien participó en muchas comisiones directivas, que era Harding Green. Ajá, claro. Pero era el dueño de la ciudad. Claro, a él sí, o sea, él era el único que no tenía tierras, no tenía producción agropecuaria. Pero si no lo dejaban entrar, no te ponía los vagones. No te ponía, así es. No, eso es algo que vimos bastante. Y si no lo dejaban entrar a Coleman, te cortaba la luz y no te daba el agua. Sí, sí, eso es algo que veíamos, las quejas de que necesitaban los vagones para las ferias, las exposiciones de la sociedad rural. El poder es así, ¿no? Y sí. Se ejerce. Ahí están esas redes que son necesarias estudiar también como para entender un poco cómo. ¿Y cuánto cómo se van tiempo? vinculando. 6 años te llevó a andar de biblioteca en biblioteca como un bicho. Así es. Un bicho estudianto. Así es. ¿Y cuánto te llevó a escribirlo? Y 1 año y medio. ¿Y eras metódica o te sentabas en la compu, en la máquina, en la medida en que pudiese por tus actividades, la familia y demás? No. Cuando empecé el proceso de escritura, ahí un poco, a mí me pasó la pandemia en el medio. ¿Aprovechaste de escribir ahí? Y entonces eso un poco me obligó a mí a que tuve que suspender las tareas de archivo porque estaba todo cerrado. Entonces yo por suerte había juntado y recolectado mucha información y yo dije, bueno, este es el momento en donde me tengo que sentar a escribir, porque otra cosa no se podía hacer, estar en tu casa, así que bueno, ese fue el momento en donde hice el clic, de dejar de buscar cosas, de estar en archivos, a ponerme a escribir. Te vino bien para tener la cabeza ocupada, ¿no? Y sí, también. Como mucha gente, claro, sí, ¿no? la Sí, verdad que fuera sí. broma. Y también me vino bien un poco para el método que vos decís, bueno, me sentaba ¿Y qué hacías? escribía. ¿A qué hora te sentabas? Y estaba de las 8 a... solía estar de 8 a 8 quizás, escribiendo. ¿Corrido no? Dormía una siesta en el medio y continuaba. Los días que no daba clases, después los días que daba clases, bueno, diferente. ¿Tenés hijos? No, no tengo. ¿Pero estás en pareja? Sí, sí. ¿Y qué te dice la bestia? ¿Qué te decía? No, me acompañó mucho, la verdad. Sí, porque se requiere mucho acompañamiento también Sí, para claro. tantas horas. Nada más, cerradita en un lugar que nadie me joda, ¿no? Para poder ordenar todo ese papelerío. Sí, por suerte tenemos una casa grande, tenemos el estudio, él también se sienta Y me a hacer estoy sus imaginando cosas. lo siguiente, me estoy imaginando un estudio, una gran mesa, la máquina en el medio, una lamparita, un vaso con agua, una naranja, una masita, no sé, me estoy imaginando todo Sí, eso, sí. un plato de sopa, qué sé, Un mate. Un mate, un sándwich de milanesa. ¿Y todos los papeles ahí qué hacías? ¿Los tenías clasificados previamente? Sí, sí, eso es claro. Si no es un despelote. Sí, te digo, clasificados por personas, clasificados por asociaciones que estudié, clasificados por periodos políticos, porque cuando estudié la municipalidad... ¿Cómo es eso? Y cuando estudié la municipalidad me ayudó a clasificarme por ejemplo, asociaciones o partidos que estaban en la municipalidad en ese momento. Entonces ahí fui cruzando los diferentes datos. Bueno, estas familias que tenían cuando estaban en la municipalidad, con qué filiación política, por ejemplo. Eso me ayudó para organizar. Pero sí, todo previamente bien organizado, porque si no... Ah, caos. el archivo municipal también lo consultaste. Sí, consulté. ¿Hay material bueno? Sí. Sí, hay cosas interesantes. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Terminó esto y ahora? Y bueno, y ahora estoy actualmente con una beca, se llama Postdoc en CONICET, que bueno, ahí es cuando renové, comenté que, presenté todos los papeles de que había cumplido lo que me propuse en un primer momento y me dieron esta segunda beca, que un poco tiene que ver con esto que estamos haciendo, con difundir lo que estuve haciendo 5 o 6 años encerrada, ahora bueno, darlo a conocer, por eso lancé el libro, publico en artículos en revistas y también estoy avanzando en algunos otros temas que tienen que ver sobre todo con qué pasaba con estos empresarios, qué pasaba con la economía bahiense durante la Primera Guerra. 14, sí. ¿Esa es la investigación en marcha? Sí, 14 al 23. ¿Qué pasó con todo ese crecimiento económico, ese poderío
cuando se produjo el parate en el mundo Sí. por esa conflagración mundial. Sí. ¿Cómo reaccionan las economías regionales que dependen fuertemente del mercado internacional cuando este colapsa o se altera? Listo, ya tenemos el próximo 1000 metros, Cristian. Un gustazo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muy interesante, muy amable.